Buenas tardes, amigas y amigos. Un nuevo programa de geopolítica en el Atlas desde el Complejo Cultural Atlas en la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe, la República Argentina. Hoy 18 de julio a las 17 en punto estamos arrancando este programa con enlace directo en la ciudad más linda del Atlántico, dicen, Mar del Plata. Allí tenemos a nuestro amigo, a nuestro compañero Luis. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Luis Gote, historiador. ¿Qué tal? Buenas Te voy a tardes. hacer un poco de propaganda hoy. Historiador, trabajador, incansable por el federalismo argentino, así que nos unen un montón de coincidencias. Bienvenido, Luis, como siempre. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón. Gracias por tus palabras. Y sí, es lo que nos apasiona, ¿no? El tema del federalismo sobre la administración del poder, la descentralización, el tema de las autonomías. Y aquí estamos en Mar del Plata, la Reina del Plata, que una vez también ha sido la perla del Atlántico, como una vez ha sido llamada, ¿no? Y estamos acá atravesando la inclemencia del tiempo, del frío. Y bueno, por suerte no tan lluvioso como años anteriores, pero estamos esperando ansioso que empiecen los días de calor. Bueno, a nosotros se nos vino y no sé de dónde, porque si me decís que ustedes siguen pasando frío, nosotros tenemos ahora, en este momento en el que estamos hablando, debemos andar por los 20 grados. Así que pasamos en 4 o 5 días de -3, -4 de termómetro, con -5, inclusive -6 de sensación térmica, a 20 grados. Hoy un sol hermoso, un día hermoso, y estamos atravesando un veranillo aquí que no esperábamos. Así que bueno, ya metidos en nuestra geopolítica, metidos en la temática que nos convoca, que es la geopolítica, que cada día tiene más presencia e injerencia en nuestro país, en nuestra región, en cada uno de nuestros lugares, en cada una de nuestras actividades. Hoy casi nada está ajeno a las repercusiones y a las consecuencias que producto de la política internacional se generan, ¿no? Y que tienen como resultado. Así que bueno, lo primero que nos toca, y pasado ya unos días, con tranquilidad, nos quedamos analizando en esta semana cuál fue la repercusión de la última cumbre de Mercosur, cumbre que se celebró por allá por el 8 de julio pasado, hace 10 días nomás, una semanita y media. Se celebró en Asunción de Paraguay, que era el país anfitrión que terminaba la presidencia pro tempore y que le transmitió la presidencia pro tempore a Uruguay, ¿no? A la República Oriental del Uruguay, en manos del presidente Lacalle Pou. Un liberal que ha sido ampliamente criticado por nosotros desde nuestro espacio, con buenas intenciones, fundamentalmente porque lo hemos acusado en varias ocasiones de que su intento y de su acción política local y sus intereses locales de alguna manera chocaban con los intereses de la integración sudamericana, fundamentalmente del bloque regional del Mercosur, ¿no? Y en ese marco lo seguimos criticando cuando él plantea el avance, que también planteó en esta cumbre, el avance del acuerdo Mercosur, el acuerdo con China, Uruguay-China, en términos bilaterales. Nosotros lo criticamos en el pasado, lo criticamos hoy en el presente y lo seguiremos criticando, porque entendemos que primero es un acuerdo violatorio de la norma del Mercosur. El Mercosur en eso es indiscutible, indubitable, no hay ninguna posibilidad de hacer ningún pensamiento, no hay posibilidad de interpretar. Digo, es taxativo el Mercosur. Todos los acuerdos que se celebren en términos bilaterales deben ser sí y solo sí alcanzados por la totalidad de los miembros del Mercosur. En consecuencia, esta cláusula es en ese sentido, ¿no?
Y entonces, digo, siempre lo hemos criticado. Bueno, ahora nuestro presidente Milei lo ha dejado, que se ha convertido casi en un comunista. Alguien dijo en alguna columna que escuché por ahí, el comunista Lacalle Pou, en la cumbre del Mercosur, ¿no? Y en esto, y mostrando que en verdad no tiene ninguna ideología ni ninguna cuestión partidaria nuestra crítica hacia él, en esta instancia lo vamos a defender y vamos a estar de acuerdo con él, ¿no? Era impensado, nosotros dijimos en la previa de la cumbre de Mercosur, que alguien haga reflexionar al presidente argentino, que alguien haga reflexionar al presidente Milei. No puede estar ausente de la cumbre de Mercosur por ninguna causal que no sea de fuerza mayor, ¿no? Y sin embargo parece que nadie de su entorno lo hizo reflexionar, ni siquiera su canciller, y en consecuencia el presidente de Uruguay dijo, ¿no?, estas palabras de deberíamos estar todos. Si fuera importante Mercosur, deberíamos estar todos los presidentes acá. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con Lacalle Pou, aplaudimos que se haya animado a hacer esa mención, porque en definitiva fue el único que habló por el medio de la calle y dijo esto, ¿no? Deberíamos estar todos y fundamentalmente esto le agrego la complejidad de que la pregunta que sigue es decir, che, pero ¿y dónde estaba el presidente de Argentina? ¿Qué era lo que tenía inminente? ¿Qué era la cuestión tan importante que hizo que se ausentara de la cumbre de presidentes del Mercosur, ¿no? Y estaba ahí nomás, en Brasil, con Bolsonaro y el hijo. Yo no quiero adjetivar haciendo qué, ¿no? Pero la verdad que te voy a dar esta oportunidad a vos. A ver, Luis, ¿qué opinás al respecto? No, déjame primero 4 temas que creo que son de fundamental importancia para comprender este nuevo escenario que se está viniendo en el Mercosur. Siempre, en los 2 años y medio que tenemos de programa, hemos sido críticos no solamente de Lacalle Pou, sino también de la dinámica o de la falta de dinamismo que tiene el Mercosur. Nos tenemos que acordar en el caso de los representantes de Chile, por ejemplo, diciendo que le falta mucho más movimiento, que siempre estamos discutiendo y nunca estamos avanzando de los mismos temas que se vienen dando hace los 30 años. Esto es más o menos lo que expuso la canciller argentina Mondino, ¿no? Que hay muchos temas que están regulados y el Mercosur debe empezar a desregular, que los vienen tratando de hace un montón de tiempo, pero que no se avanza en estos temas de desregulación. Este era el eje central que planteaba Argentina. Pero con respecto al presidente de Argentina, hay tres hechos que son fundamentales o que caracterizan al propio presidente. Primero, que no le gustan las cosas, que no le gustan que le digan lo que tiene que hacer. De hecho, está probado esto por los sucesos de estos 2 últimos días, cuando 2 de sus funcionarios dijeron cosas que Milei no pensaba. Los llevaron a que renunciaran estos 2 funcionarios. Y por debajo se dice, a Milei no le gustan que le digan las cosas que debe hacer. Así que nosotros, por la duda, no le digamos qué debe hacer, porque nos puede cerrar el programa. Ajá. Segundo, que esto creo que es vital y de importancia para entender y focalizar el Mercosur a futuro. Mi particular visión del tema es que podemos estar ante una fractura y ante la posibilidad de que el Mercosur se termine disolviendo por las presiones norteamericanas, si asume Donald Trump, y por la posición que tiene sobre China, para que Argentina se aleje cada vez más de este Mercosur, produciendo una fractura también, porque lo que estamos viendo es que el Mercosur se está encaminando hacia acuerdos o hacia acuerdos más consolidados con China. Bien. Y yo creo que asumiendo Donald Trump le puede pedir a presidente para que se vaya. Háblame y contame qué opinás o cómo encajarías o cómo justificamos nosotros desde acá la ausencia del presidente Milei en la cumbre de Mercosur. Digo, más allá de que después describimos qué pasó en la cumbre, pero digo, me parece que desde nuestro programa nosotros tenemos que buscarle
es nuestra obligación buscarle alguna justificación a esto, porque Sí. de verdad Pero yo no se es la encuentro. sencillo. Sí. Él ya lo ha marcado varias veces. Si uno empieza a rastrear por las redes, vas a ver las decisiones o las definiciones que le da a los acuerdos regionales. Él no cree en los acuerdos regionales, cree en los acuerdos bilaterales, la relación entre países. Bueno, pero Entonces, fíjate que en ese caso la canciller no habló en ese sentido. Lo que dificulta, él parecería que es una persona demasiado impulsiva, que cuando nos invitaron a participar de los BRICS, dijo rotundamente que nos salíamos de los BRICS. No hizo ninguna aclaración al respecto, no hizo, chocó el auto a 200 kilómetros contra la pared, no importa, pero lo chocó. Definitivamente no claro, hizo ninguna elucubración ahí. Ahora, en el ámbito de Mercosur, su canciller está promoviendo mayor dinamismo para Mercosur, digamos, ¿no? O sea, no está diciendo nos queremos ir de Mercosur, no nos interesa Mercosur, pues si él estuviera en ese sentido y puntualmente en esto, alineado con Estados Unidos, estamos claros que a Estados Unidos no le interesa el Mercosur, le eso, preocupa, no le gusta, no tiene ninguna intencionalidad en su vínculo inclusive con el Reino Unido y su posición en el Atlántico Sur, no tienen ningún interés de una Sudamérica unida con temas comunes vinculados a la geopolítica, ¿no? Entonces esto estamos claros. Pero él no se manifiesta así abiertamente en contra de Mercosur. Él habla fundamentalmente de la heterogeneidad y de los líderes de los países miembros de Mercosur, entonces lo acusa a Lula de comunista, al otro de no sé qué, pero contra la institucionalidad de Mercosur, al menos yo no lo escuché querer ir en contra de eso, ¿no? Entonces, no entiendo, porque era además un momento cúlmine para que él expresara sus ideas libertarias en el ámbito de tener el micrófono en la cumbre de presidentes de Mercosur, ¿no? Toda la región, toda Sudamérica, el mundo en realidad, porque Europa, porque Estados Unidos, porque están todos mirando a ver qué pasa en esta región, aunque lo miren de costado, aunque se hagan los distraídos, nosotros sabemos que somos una región geopolíticamente estratégica, sobre todo en el presente. Entonces tenía un momento para agarrar el micrófono y lucirse y hablar de los comunistas y sin embargo se fue a un una club de cumbre barrio a de reunirse con conservadores Bolsonaro y el liberales. hijo a que le dieran una medalla de anti-gay, anti-esto, anti-el otro, o sea, una cosa vergonzosa, una cosa dantesca, ¿no? Entonces no me entra en el análisis y quiero tratar de interpretar cuál es el mensaje que nos está dando, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que se está dando al mismo? ¿Cuál es su posición? Mirá, los medios de comunicación internacionales como France 24, el Deutsche Welle de Alemania, El País de España, los portales de noticias de Colombia, de Uruguay, de Venezuela, de Perú, perdón, y de Chile hacían mención a la ausencia de la Argentina en el Mercosur. Es como que la falta de la Argentina de no estar presente le bajaba el precio al Mercosur. Fíjate la importancia que tiene. Pero también yo veo a los europeos que esto les interesaría y saldrían favorecidos de alguna manera que el Mercosur se disolviera, porque las editoriales de estos diarios hacían mención a esta posibilidad. Como metiendo más cizaña, ¿no? Que creo que, dadas las circunstancias, no sé si es tan relevante hoy, esto es su opinión personal, de la Argentina integrando el Mercosur, dadas las características que está teniendo hoy Brasil. Sí, a ver, yo creo que de todas maneras Lula fue muy claro en este sentido, ¿no? Lula habló de dos cosas que fueron para mí centrales, ¿no? En su relato, él manifestó el apoyo incondicional como política de Estado de Brasil al Mercosur, pero también habló de la balcanización de Sudamérica, ¿no? O sea, es consciente y expresó un poco esto que también nosotros venimos diciendo hace tiempo en este sentido. ¿Qué interpretación hago yo? Disculpen.
La interpretación que hago es que cuando habló puertas adentro de Mercosur, dijo, para nosotros, para Brasil, para el líder de alguna manera de la región, Mercosur es indiscutible, es una política de Estado, más allá de que esté yo, más allá de quien esté. Y para afuera nos dejó claro que la injerencia internacional, el mundo multipolar en el que estamos enfrentados, ha producido en la región una balcanización. Y somos víctimas, los sudamericanos, de esa balcanización, ¿no? Entonces, está poniendo arriba de la mesa dos cuestiones que son centrales, ¿no? Mirá, con respecto a lo que vos estás diciendo y a lo que vos estás replicando las expresiones de Lula, con lo que ha sucedido en estos últimos 4 o 5 días en la provincia de Buenos Aires y las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en un congreso recientemente realizado en la ciudad de José Cepaz, en el municipio de José Cepaz, donde se hace la primer cumbre chino-latinoamericana, o sino-latinoamericana si se quiere. El gobernador hace mención de que la provincia de Buenos Aires va a empezar a hacer los trámites necesarios para su ingreso al BRICS. Hay una pequeña ventanita, si mal no recuerdo, en el artículo 34 de la Constitución, 134 de la Constitución Nacional, que permite a las provincias firmar pactos internacionales siempre y cuando no contradigan la política internacional del gobierno nacional. Pero también está Córdoba y Tierra del Fuego, que han planteado su necesidad de querer ingresar a los BRICS. Yo no sé si los BRICS han visto esta posibilidad de que los estados subnacionales, caso de las provincias, pueden ser parte del mismo o pueden tener parte de lo mismo. Aunque sí, y esto es opinión personal, la provincia de Buenos Aires puede firmar acuerdos de hermandad entre ciudades. Por ejemplo, lo podría hacer con Moscú, con Pekín, con la ciudad capital de Sudáfrica. En vez de hacerlo con los países, hacerlo con las ciudades capitales de lo mismo. Seguramente. Ahora, sí. Pero esto voy a cómo la provincia de Buenos Aires se está separando de la política nacional o internacional, cómo se está rompiendo continuamente los lineamientos de la política nacional, te guste o no te guste, pero es el gobierno nacional elegido democráticamente. Tienen un proyecto, una visión, pero se está creando una ruptura. Está claro lo que vos decís, y lo que vos decís va en el sentido de lo que está hablando Lula, ¿no? Esto es que lo que terminan produciendo puertas adentro, estas diferencias, es lo que puertas afuera están pretendiendo, que cada vez nos dividamos más, que cada vez nos balcanicemos más, que cada vez haya una mayor fragmentación en las naciones, en las regiones. Este es el gran sentido y este es el gran objetivo que está marcando Lula de este globalismo y de esta aparición de la injerencia tan fuerte internacional en nuestra región, ¿no? Fundamentalmente orientado a estas cuestiones. De hecho, es posible, y de hecho funciona así, hay ciudades hermanadas con otras ciudades, hay ciudades en la Argentina, hay ciudades de Argentina, Rosario, por ejemplo, tiene hermanamiento con ciudades de otros países, incluso con algunas ciudades chinas, tiene hermanamientos. Ahora, cuando vos pretendés entrar a un acuerdo, ser parte de un acuerdo, ya eso, la política internacional, no solamente la constitución tuya de tu país, sino que la política internacional te exige que eso, para que tenga sustentabilidad en el tiempo y para que vos te obligues, esté refrendado por el Parlamento. Entonces, eso le da, de alguna manera, una certeza y una seguridad jurídica a los que te dejaron entrar al acuerdo. Entonces, eso va a ser difícil que ocurra si Kicillof pretende entrar con la provincia de Buenos Aires al acuerdo de los BRICS. Y después, fíjate que no estuvo en la agenda de Mercosur. ¿Y por qué? Porque, de nuevo, le pasaría a Brasil lo mismo que le pasa a Uruguay con China. O sea, entrar y firmar un acuerdo Brasil-los BRICS es imposible en el marco de Mercosur. No lo pueden hacer en soledad. Por eso entiendo e interpreto yo que era la gran intención de Lula, era de incorporar primero a Argentina, que eran los dos países ejes del Mercosur, y después ver de qué manera se hacía extensivo ese acuerdo, que en el marco de Mercosur se puede hacer en términos de la nación más favorecida, o sea,
quizás no sea necesario, y ahí sí haya la posibilidad de interpretación, de que se le extienda a Uruguay y a Paraguay las mismas condiciones que tienen Argentina y Brasil dentro de los BRICS, sin que sean parte de los BRICS, ¿no? Entonces, de alguna manera buscarle una vuelta de esas si los BRICS se negaran a aceptar a Uruguay y a Paraguay, por ejemplo, como miembro de esto. Pero bueno, no debe ser, no deja de ser grave toda esta, claro, en no este deja de ser grave toda esta situación. En este escenario, lo que estamos haciendo, queriéndonos cortar solos, es cada día ser más funcionales a la balcanización de la que de nuevo tomamos las palabras de Lula, ¿no? Fue muy fuerte este contenido, yo no lo había escuchado en ningún líder de la región que aceptara definitivamente que la injerencia internacional y que hay un poder muy importante internacionalmente provocando y promoviendo la balcanización también de Sudamérica. Entonces, a la par hay que decir que también fue muy, muy fuerte su declaración respecto de la adhesión de Bolivia como miembro pleno de Mercosur, que esto es una gran celebración y que para nosotros también desde acá es una gran celebración. Recordemos que también fuimos muchas veces críticos del Parlamento brasileño y que lo señalábamos con el dedo cuando decíamos no están permitiendo que Bolivia ingrese como miembro pleno de Mercosur solamente por no haber refrendado esto, ¿no? En consecuencia, bueno, esto se dio, Brasil lo celebró, lo celebramos todos, y esto es también una apuesta a el engrandecimiento y la solidificación de Mercosur, ¿no? Entonces, por otro lado, también tiene estas acciones fundamentales. Y después, me parece que, acá te dejo también dar tu opinión, otro de los temas centrales que tocó Lula, me parece que fue muy claro, muy estratégico. Hay que saber leerlo, ¿no? Hay que saber entenderlo, porque fueron entre declaraciones a la prensa y fue su alocución cuando le tocó el turno de hablar en la en la reunión de presidentes, ¿no? Pero lo fundamental que me pareció que dijo fue vinculado al tema energético. Podemos producir juntos la energía más barata para un modelo industrialista, ¿no? Y esto es central, es lo que nosotros venimos hablando, Luis. Estos temas son de alguna manera lo que nosotros venimos conversando y venimos dándole relevancia, ¿no? La posibilidad de una matriz energética que nos permita anclarnos en un proceso industrialista, ¿no? Y esto fue relevante, ¿no? Para Lula, y me pareció que en ese sentido marcó relevancia. Y ya te doy la palabra diciéndote nada más que esto. De lo otro que habló fue del FOSEM, que es el Fondo de Convergencia Estructural de Mercosur, que te acordás ha sido objeto de mención muchas veces por nosotros acá y que tiene que ver con los aportes que los países miembros hacen a ese fondo para obras de infraestructura. El haberlo nombrado y el haberle dado importancia y relevancia me parece que también nos permite interpretar que está dándole relevancia y que está apuntando otra vez a las obras de infraestructura en materia de integración, ¿no? Así que, me parece muy interesante que analicemos estos puntos porque marcan una tendencia del presidente del país que está liderando hoy Sudamérica, Latinoamérica, en términos de productividad y en términos de relaciones y de política internacional, ¿no? Sí. Mirá, cuando te escuchaba reflexionar sobre la cuestión de la matriz energética y el tema de la soberanía energética para Sudamérica, recordaba aquel intento de Chávez en 2006 y 2007 para Sudamérica, donde también estaba Lula, y quedó solamente en un intento, cuando teníamos todos los medios necesarios para impulsarlo, porque los países en aquel momento tenían cierta concepción o cierta unidad de concepción. No eran países con gobiernos o administraciones de centro izquierda. No había inconveniente. ¿Qué sucedió en el camino? Mi interpretación es que Brasil quería liderar esta posibilidad, este escenario en donde se pudiera tener esa energía más barata y económica para todos, porque hubiera sido extraordinario para Sudamérica. Pero quien lideraba era Venezuela, obviamente por las circunstancias que sabemos, es la mayor productora de petróleo y de gas.
Hoy está impulsando nuevamente o intentando impulsar Brasil esta idea de una matriz energética mucho más económica para Sudamérica, pero no tiene el acompañamiento de la Argentina y de Venezuela, obviamente mucho no se va a poder esperar. Así que está mucho más compleja esta situación. Y en relación a esto lo que estás diciendo, con respecto, también sumando a lo que decías al principio sobre Lula, cuando ve un proceso de balcanización, tampoco Lula lo está haciendo fácil, porque si bien la Argentina no participó con su presidente a esta cumbre, creo que de alguna manera presionó para que el acuerdo final no se mencionara Malvinas por primera vez en la historia del Mercosur. Bueno, Esto está creando disidencia y una grieta muy pronunciada y que no ayuda a construir puentes con el gobierno nacional ¿eh? Y conspira también de alguna forma con el Mercosur. Yo creo que esto fue un pase de factura entre Lula y Milei. coincido ahí plenamente. Hablamos de nuevo de lo que decíamos días pasados, ¿te acordás? Creo que en el último programa que tuvimos o en el anterior, nosotros hablamos de esta madurez que debería exponer Lula cuando conduce los destinos de la política internacional y de la política regional en términos geopolíticos. Digo, a veces también Lula hace cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Que tienen que ver con la emocionalidad y que tienen que ver con las cuestiones más, como decías vos recién, más un pase de factura que una cuestión geoestratégica, ¿no? Porque qué significativo hubiera sido que Lula hubiera promovido esto del reclamo de Malvinas en el marco de la ausencia del presidente argentino, ¿no? Hubiera sido una demostración de un proceso, una política y una preocupación y una ocupación de un país miembro de un acuerdo que está por encima de el deseo y de la emocionalidad. Hubiera sido una demostración de grandeza enorme, hubiera replicado en todo el mundo, pero bueno, viste, es lo que decía Kissinger antes de morirse, decía, estamos frente a un gran problema en la política y que tiene que ver con que los líderes políticos del mundo hoy no controlan sus emociones. Sus emociones están, eso nos pone, decía Kissinger, en el mundo más peligroso en el que estuvimos, del que tenemos memoria, ¿no? Entonces esto que vos decís es fundamental, ¿no? Me hiciste acordar una expresión del presidente de Bolivia, Arce, en los días previos al Mercosur, sabiendo ya que Argentina, o mejor dicho, Milei no iba a asistir a la cumbre. Arce dice, Milei es como ese chico del barrio que hace lío. Yo profundizaría esa mirada de Arce y diría, los presidentes de Sudamérica seguimos viendo la política como en el barrio. Exactamente. No trascendemos la línea del barrio, porque estamos hablando de esto, Gastón. Bueno, Arce es un intelectual interesante para seguir, para escuchar. Tiene estas reflexiones que me parece que hay que tener en cuenta. Y fundamentalmente esto quería volver a lo que vos habías mencionado, esto de la histórica oportunidad que perdimos en aquella alianza geoestratégica y geopolítica de Buenos Aires, Brasilia, Caracas, ¿no? Aquella coincidencia política que creo que difícilmente vuelva a repetirse, que haya tantos presidentes y tantos gobiernos en Sudamérica alineados en una misma visión, ¿no? Lo que no se dio en aquel momento y lamentablemente se da ahora, y en aquel momento no se dio, es que, y ahí debemos todos asumir nuestra posición, todos estábamos convencidos, por allá por la década del 2010 en adelante, todos estábamos convencidos que los combustibles fósiles iban a la desaparición, ¿no? Y que las reservas petrolíferas, y no solo de Venezuela, sino las de Rusia, las de Arabia Saudita, las de Medio Oriente, el que tenía petróleo, le bajamos el precio a los combustibles fósiles, le bajamos el precio al petróleo y ya nada tenía demasiada importancia vinculado a esto, ¿no? Y entonces debemos recordar que esta gran oportunidad se perdió fundamentalmente por eso, ¿no? Todos pensábamos en las energías verdes, en las energías renovables, que íbamos a venir y todo iba a funcionar a energía eólica y energía solar, ¿no? De hecho, Uruguay se convirtió en un gran ventilador.
en la región, ¿no? Entonces yo creo que eso tuvo mucha incidencia y lamentablemente actuó en contra de esta propuesta que tanto siempre mencionamos como un gran integracionista, como un promotor de la integración, como fue Hugo Chávez, ¿no? Y hoy la cosa sería distinta, porque acordate que en el 2019 cobra relevancia otra vez los combustibles fósiles, petróleo y gas, y además los descubrimientos que en esta última década surgieron con Vaca Muerta, con el presal en Brasil, con todo el desarrollo energético que esto tuvo, ¿no? Entonces, en cuanto a recursos naturales, creo que estamos mucho mejor que en aquel momento, fundamentalmente porque hay una diversificación en la región importantísima en cuanto a minerales, en cuanto a gas y petróleo, pero ahora lo que nos pasó es que nos alejamos de la coincidencia política, ¿no? Hoy estamos en un marco político que es bastante complejo y bastante difícil, fundamentalmente con esto que vos decías que lo mencionabas a Arce, ¿no? Con líderes políticos que siguen siendo barriales, ¿no? Y que su pensamiento se termina en el barrio, ¿no? Entonces, digo, está totalmente asociado a esto. Sí. Vos fíjate que en los últimos 10, 15 años, las políticas públicas de nuestro gobierno en Sudamérica estuvieron orientadas hacia un objetivo, el cambio cultural. Se olvidaron de hacer política real, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver, bueno, con el tema que estamos hablando de la matriz energética, con el tema de los recursos mineros, de la industrialización, de tecnología, de adquirir tecnología para Sudamérica. Todas las políticas se han orientado en ese, y la discusión de la política y la sociedad se orientaron a esos objetivos, ¿no? De los cambios culturales. Y ahí, Definitivamente. hoy estamos sufriendo todas estas consecuencias. Definitivamente. Fuimos parte y acción de esa balcanización de la que hablamos, ¿no? Porque mucho recurso en las últimas décadas se destinó a todo esto que vos decís, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el ambientalismo, a todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, a todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género, a todo lo que tiene que ver con todos estos temas a los que uno no tiene idea, la cantidad de recursos y de tiempos políticos que se han dedicado a todo esto, que al final del camino estamos claros, y ahora lo dijo Lula, no lo decimos nosotros, ¿no? Ahora lo dijo Lula. Han sido parte de toda esta balcanización, ¿no? Han sido parte de todo este gran división y enfrentamiento en lo que nos han metido y en lo que estamos inmersos, ¿no? No hubo ninguna acción proactiva vinculada al desarrollo en términos regionales, ¿no? A la unidad y a la promoción de alguna acción. No recuerdo, en los últimos 6, 7 años, no recuerdo ninguna acción conjunta regional promoviendo el desarrollo, ¿no? Pero Gastón, ¿no te es llamativo que no hay una vía férrea que conecte el Atlántico con el Pacífico? Bueno, esto tiene que ver. 150 años que estamos peleando, hablando y se viene escribiendo sobre el tema. Hoy tenemos toda la tecnología a favor para abaratar costos y sin embargo no se sigue avanzando. Ya sea desde Bahía Blanca a Mendoza y a Chile o a través de Brasil, Bolivia y Perú, si me lo recuerdo, que era la propuesta china, o inclusive hasta Nicaragua se hablaba de un ramal ferroviario que uniera los dos océanos. Pero algo pasa en el medio que queda todo estancado, ¿no? Queda todo detenido. Sí, algo pasa O en el sea, medio. es absurdo. Ahora, los países que componen lo que se conoce como la Confederación de Sahel, que se logró en 2 años, 3 años, un grupo de coroneles de 4 o 5 países empezaron a trabajar en esta confederación, están planificando unir lo que es el Mar Rojo con el Atlántico a través de una vía férrea. Está bien, vos me decís, hay capital chino, ruso, está bien que los aporte, pero en algún momento son estos países que tienen una conducción política nacional o panafricanista, no van a dejar que ni China ni Rusia controlen el 100% la utilización de las vías férreas, como pasó con Sri Lanka, por ejemplo, que se quedó con los puertos China. Sí, tenés plena razón de eso.
Digo, nosotros somos la única región que no está ocupada ni preocupada de eso, ¿no? La mayoría de las regiones del planeta, bueno, nosotros podríamos decir que nosotros con Europa, pero Europa tiene otra situación respecto de su interés en términos geoproductivos, si querés, ¿no? Nosotros ya debería ser un montón de tiempo, digo, esto está pensado desde la posindependencia, ¿no? Esto no es no estamos descubriendo nada que ya no se haya escrito y que ya no se haya mencionado y que no se le haya dedicado horas y horas y horas de debate a esto, ¿no? En consecuencia, digo, tiene que ver absolutamente con la falta de nacionalismo, pero además de continentalismo de todos los líderes políticos que hemos sabido concebir, ¿no? En consecuencia, no hemos podido avanzar en ese terreno. Yo creo que eso, en eso se pueden hacer cargo todos. Creo que estaremos cerca de un siglo de que no hay obras de infraestructura que tengan que ver con un proceso regional, ¿no? Que tengan que ver con el desarrollo regional de ningún tipo. Así que en ese sentido, bueno, todo pendiente está, todo está por hacerse, y de hecho, bueno, las últimas propuestas de los chinos han sido armar puertos y ferrocarriles vinculando, como vos decís, ¿no? La confluencia de los dos océanos, ¿no? Entonces, esto de nuevo es una cosa que ya está archiconocida y que inclusive creo que hasta debería haber grandes inversiones internacionales para meter en este tipo de obras de infraestructura, ¿no? Así que bueno, de esa manera creo que vengo haciendo mención al tema del FOSEM como el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, porque allí eso debería ser una caja de ahorro donde los países tendríamos que estar depositando determinada suma de dinero para invertir, para poner en esas grandes obras de infraestructura que le hacen falta al desarrollo regional, ¿no? Entonces, fíjate cuánta prosperidad podrían traer. La idea del proyecto, volvemos de vuelta a Chávez y su banco sudamericano, ¿no? El Banco Sur, que también quedó frenado. Claro, que es un antecedente de lo que vos estás mencionando, es decir, que siempre estamos empantanados y sin poder avanzar. Pasa el tema con gobierno centralista o federalismo. Te dicen, pero estamos de vuelta con el tema de unitario y federal, es que nunca hemos cerrado esa grieta. Siempre estamos regresando. Bueno, esperemos que... momento ya. Ahora, por ejemplo, lo otro que nos queda por mencionar es que Mercosur tuvo la presencia y como invitado al presidente de Panamá, donde, bueno, también Panamá mostró un interés importante y relevante en poder sumarse a Mercosur, ¿no? En consecuencia, esto tampoco es menor, digo, el interés de un enclave como Panamá para Mercosur sería geoestratégicamente superador y muy importante, ¿no? Tener un país soberano con el control de lo que hoy es la vía de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico, tal vez más eficiente que podamos tener, ¿no? En consecuencia, fíjate que si lo lamentamos, como siempre, que los líderes políticos no estuvieron a las alturas de las circunstancias, ya haberlo integrado y haber hecho algún cierre y haber hecho un preingreso de Panamá. Digo, si hubiéramos estado nosotros dos con dos o tres más pibes del barrio, no se nos hubiera escapado el presidente de Panamá y hubiéramos dicho, che, a ver, viste, firma acá y hagamos una movida anticipatoria de esta, ¿no? Y hubiéramos hecho un gran lanzamiento respecto de nada más ni nada menos que tener el canal de Panamá en el marco como socio pleno del Mercosur, ¿no? Esto sería un gran titular, ¿no? Mercosur sumó, yo te diría, Mercosur sumó el canal de Panamá. ¿No? Entonces, fíjate qué titular. Y a los líderes políticos nuestros se les escapan todas las liebres, aún las que tienen adentro del sombrero, ¿no? Todos los conejos. Como dice nuestro presidente, no la ven y que lamentablemente no la están viendo, no tienen equipo de asesores, no hacen
no utilizan el concepto y la práctica de lo que es la geopolítica. Vos me decías con respecto a los hidrocarburíferos, ¿no? En 2010 y demás, pero ya para aquellas épocas se hablaba, se veía un potencial conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay películas y series, digo, no hay nadie, no hay un equipo de especialistas que analicen estas posibilidades y en base a esto se trabaje también en políticas que puedan revertir los efectos que podría haber causado una guerra entre Ucrania y Rusia, Sí, sí, no, ¿no? definitivamente Igual no que el hay. tema de la pandemia, no hay análisis a futuro, no hay equipos de trabajo que planteen estos temas a 4, 5, 6 años, porque están pensando siempre en las elecciones del año siguiente. Entonces vos tenés equipo de campaña para la próxima elección. Es decir, como decimos en el barrio, siempre estamos pensando en la chiquita. Exactamente, exactamente. Bueno, Luis, al otro lugar quisiéramos alguna mención en ir, tiene que ver con lo que le pasó a las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Este atentado contra el presidente Trump. Y qué raro, ¿no? Qué raro, digo, qué raro todo lo que ocurrió, qué raro todo, qué raro desde quién lo hizo, quién lo ejecutó, en manos de quién estuvo, qué raro dónde se puso, qué raro que nadie lo vio, qué raro que, bueno, que fue tan certero en hacerle, capaz que quería hacerle antes cuando nosotros éramos jóvenes nos hacíamos un agujerito en la oreja para poner un aro, ¿viste? Entonces, no, la verdad es que yo creo que terminan de, y ahí vamos a hacer un pequeño análisis, creo que las elecciones de Estados Unidos pasaron ese día, ¿no? Digo, Sí, sí. me Bueno, hoy parece que se está hablando posiblemente que este sábado renuncia a la candidatura el presidente de Estados Unidos. sí, ayer dijeron que tenía COVID, digo, Pero eh, eh, hoy en unas declaraciones estaba hablando sobre creo que era su jefe de gabinete, jefe de Estado, y se había olvidado y le dijo, el negro elegido por mí. Y no, bueno, uno lo toma en zorra, ¿no? Pero esto tiene consecuencias gravísimas, sobre todo los mismos partidarios que están desconfiando ya de su integridad psíquica o salud no, mental. tremendo, tremendo, pero además el impacto que esto genera en el mundo entero, ¿no? Hoy nosotros, los que de alguna manera intentamos estudiar y analizar un poquito la geopolítica, sabemos que en el mundo de hoy nadie que esté sentenciado a muerte se escapa de ella. Entonces, digo, ni escondiéndote donde te quieras esconder. Hoy sabemos que la inteligencia sumada al desarrollo tecnológico hace que a quien lo sentenciaron de muerte difícilmente se escape, Sí, sí, aunque ya había pasado en la década del 60, ¿no? Acordémonos de John Fitzgerald. Cuando le bajaron el sí, sí, pulgar, no le tiraron un solo disparo, creo que le tiraron como 12, por las dudas para no errarle, ¿no? sí, sí. Entonces, en consecuencia, esto que pasó con Donald Trump es una demostración también de la involución política de los Estados Unidos, ¿no? Ese gran líder y ese comando del mundo unipolar y esa conducción del mundo unipolar hoy en manos de alguien que puede hacer algo que si lo hicieran en una serie o en una película, uno dice, che, se le fue la mano de la estupidez, ¿no? En consecuencia, haberlo planteado en términos de la vida real, desde el lado que esto sea, muestra primero una debilidad política y una sátira a lo que son tal vez las elecciones de los Estados Unidos más importantes de la historia, ¿no? Sí, Y sí. después me parece que de alguna manera lo terminan condecorando a un Donald Trump que para sus votantes este atentado, bueno, lo que no te mata te fortalece, ¿no? Y se lo vio a ese Donald Trump que a segundos de Más, haber sido atentado contra su vida, hacía celebraciones de victoria, ¿no? Entonces, esto fue mirá, muy significativo, ¿no? sí, es muy llamativo que un chico de 20 años
se haya parapetado arriba de un techo y con un rifle semiautomático haya disparado y sin previo o sin mucho conocimiento, porque tampoco, por lo que se registra en los comentarios de gente que lo conoce, no era un buen tirador y no era muy hábil con la puntería. ¿Eh? Así que es muy llamativo si es que la bala partió desde ahí, pero también hay que preguntarnos qué hace ahí arriba. Claro, Cuando nadie muchos lo vio. vecinos del lugar llamaban y decían, hay Claro, alguien ahí, claro. nadie fue hasta ese lugar. Y creo que me parece que los servicios de inteligencia, que los servicios de seguridad que nosotros estamos viendo funcionan en las películas, pero en la vida real no son tan, o Claro. brindan tanta seguridad como pretendemos, ¿no? O a Y veces apagan la luz, ¿no? Porque esto me hace acordar a recientemente la invasión de Hamas a la línea del Mossad, ¿no? A también, la línea, pero vos fíjate que en la jefa de bicicleta, en seguridad, moto, los de Hamas entraron a la línea de la franja ahí de Israel, mira, le faltó entrar en monopatín a alguno, ¿no? Y entonces el fíjate, servicio de inteligencia más experimentado o más desarrollado del planeta no lo vio. Digo, sí, entraron. sí. Entonces esto es Bueno, pero más eso o se menos lo hace. mismo. Pero hay un dato que parecerá que nos puede llevar a la risa, ¿no? Que la jefa de seguridad que acompaña a Donald Trump era más petiza que él. Digo, si hay un tiroteo, vos no lo puedes cubrir, no lo puedes proteger, porque no llegás a cubrir, porque tu cuerpo no te lo da. Porque vos fíjate que los activos de seguridad, cuando hay un tiroteo, es su deber proteger el cuerpo de la víctima, en este caso del candidato, y abalanzarse sobre él. ¿Te acordás del caso de Ronald Reagan, por Sí, sí, ejemplo? sí. Y esta pobre mujer era mucho más pequeña de estatura que Trump. Que lógico sería tener a alguien que tenga la misma proporción de físico que Donald Trump para poder abrazarlo, abalanzarse, tirarse sobre Trump. Digo que hay muchos huecos, hay muchas dudas y mucha desorganización en el equipo de protección que debió haber tenido Trump, que no es un candidato más, un vicepresidente que obviamente como tal, y como lo ha demostrado todas las administraciones norteamericanas, siempre generan enemigos y siempre hay alguno que está en busca de asesinar o matar. Sí, sí. Porque, a ver, ni los Clinton, Obama se sienten seguros en el mundo. Por esa protección que tienen también, ¿no? Definitivamente, y después no hubo, más allá de las demostraciones de quién había sido, qué edad tenía, su nombre y apellido y demás, no hubo ningún estudio ni ningún desarrollo de si No. había alguna cuestión ideológica por detrás de eso, si había alguna, a ver quién lo... Difícilmente una criatura de 20 años actúe en una cosa de tan grande dimensión en términos de soledad, ¿no? Entonces esto, digo, se cortó por lo finito, se cortó ahí, un pibe de 20 años que solito se le ocurrió salir a cazar con un rifle automático al futuro presidente de los Estados Unidos en el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Digo, una cosa que no sé, digo, merece el comentario, pero también merece mostrar hacia dónde va el debilitamiento de la política, ¿no? Porque esto en definitiva, ¿qué nos muestra? Que aún el gobierno, el Estado de los Estados Unidos de América, aquella nación que nos guste o no nos guste y podamos tener un montón de críticas vinculadas a sus relaciones internacionales y a su accionar en términos internacionales, en muchas ocasiones fue modelo de demostración de división de poderes, de un Estado federal, de la República y de todo lo que tenía que ver con una política dominante, ¿no? Bipartidista. No nos tuvieron siempre claros de que la cosa funcionaba en términos políticos, ¿no? Y poner a la política hoy de los Estados Unidos, de ese país, en los términos casi de los Simpson, ¿no? Digo, la realidad de la política de Estados Unidos hoy está mucho más cercana a los Simpson que a otra cosa, ¿no? Y eso de alguna manera nos muestra esa gran lucha que se da en las próximas elecciones de los Estados Unidos y que tiene que ver con esto que está asociado en términos globales, ¿no? Y que es la destrucción de los estados, y que es la destrucción de la política, y que es la fragmentación y la balcanización del mundo en términos globales, ¿no?
Entonces nos ponen Sí. en ese, nos están poniendo en ese escenario, están ridiculizando el Estado de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, digo, Sí, a sí. esta instancia están llegando. Igual hay que prestar atención de ahora en más la conducta y la actitud del vicepresidente, que creo que no va a ser un vicepresidente que va a pasar desapercibido. David Baines, Sí, ¿no? Me sí. parece un típico cowboy norteamericano, al estilo Ronald Reagan o de George Bush padre. Sí, va a haber que prestarle Creo mucha que atención. Va a haber que prestarle sí, mucha no es un- atención y también va a haber que prestarle mucha atención a quién va a ocupar el lugar de Biden, ¿no? Yo creo que Biden está definitivamente terminado y que en consecuencia vamos a tener que ver a ver quién asume el rol en la candidatura de los demócratas, ¿no? Y esto va a marcar un poco de qué lado se va o qué Donald Trump vamos a tener en el futuro. Como nosotros venimos adelantando, no va a ser el mismo Donald Trump que supimos o que vimos en el gobierno anterior, en el que ejerció su mandato. Definitivamente va a ser otro Donald Trump, fundamentalmente porque lo va a condicionar muchas situaciones que antes no tenía, fundamentalmente el entorno internacional. Y además, esto nos lleva a adelantarnos. Si quien ponen como candidato a los demócratas es de un liderazgo importante, es de un intento de demostrar que pretenden ganar las elecciones, tendremos un escenario. Si en cambio le bajan el precio y se dan por derrotados, creo que vamos a estar frente a un Donald Trump ganador que ha negociado y que ha consensuado representar a ambos sectores, ¿no? Entonces, esta situación está por verse en los próximos días, ¿no? Sí, ¿cómo cambiarán las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos cuando, por ejemplo, el vicepresidente dijo, de Taiwán no recibimos nada, ¿por qué le vamos a tener que garantizar su seguridad si la quiere que paguen? La Imagínate, de Donald Trump diciendo de OTAN, de la OTAN, imagínate. si quieren seguridad que paguen. ¿Me Imagínate entendés? frente a qué escenario vamos a estar, ¿no? Cómo pueden cambiar o cómo pueden cambiar las condiciones. Por eso digo, días pasados decía en una reunión que las próximas elecciones de los Estados Unidos deberíamos votar todos, porque son las elecciones del mundo, ¿no? Por lo menos del mundo occidental. Entonces Sí, deberían sí. habilitarnos para que todos votemos. Luis, Decía, ¿sabés qué nos pasó? Otra vez nos quedamos sin tiempo. se nos pasó una hora rápido. Se nos Es pasó increíble. una hora Vamos a tener que rápido. pedir. Hacemos un comentario de las elecciones en Francia rápido. Te doy un minuto para que me des tu opinión al respecto, para no dejarlas pasar. Estas elecciones también recientes que marcan de alguna manera manotazo de ahogado de Macron y que le permitió terminar sacando la cabeza un poco afuera, ¿no? ¿Qué opinás? No, obviamente tampoco ha salido airoso como pretendió o como pretendía salir, ¿no? Pero esto yo creo que marca también sin caerse en cuestiones de racismo, xenofobia ni mucho menos, pero creo que esto va a profundizar aún más el nivel de decadencia de Francia y va a profundizar más también cierto racismo que ha caracterizado, y esto no me quiero sumar a las palabras de la vicepresidenta. Estoy hablando objetivamente y por conocimiento histórico y por lo que ha representado Francia para Europa, para África, Asia y para el resto del mundo. La cultura francesa no es lo que uno imagina, no es la ciudad de las luces, París mucho menos, pero yo creo que esto va a llevar a una profundización y a una crisis social y de confrontación aún mayor, me parece. Bueno, Eh, ojalá que gane en la integración, ojalá que esta alianza de la izquierda que terminó ganándole a la extrema derecha de Le Pen, aunque quedó en tercer lugar, tampoco es para subestimar esa extrema derecha que crece día a día en Europa y que también hay que prestarle mucha atención, ¿no? Porque hace algunas décadas no movían un dígito y hoy en día salieron terceros y no ganaron. Es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Fueron la fuerza política más votada, aunque hayan salido terceros, ¿no? En términos individuales, fueron los más votados.
Pero bueno, celebramos que los extremos no se consoliden, que haya más Unión Europea, que podamos avanzar en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. También de alguna manera miramos con alguna visión optimista el triunfo del laborismo en Inglaterra, ¿no? Inglaterra. Digamos, viendo a ver si también puede haber una vuelta a que Inglaterra, internamente y por presiones externas de sus miembros del Reino Unido, digamos, puedan integrarse nuevamente a la Unión Europea. Creo que es una cuestión difícil, creo que está cerrado eso, pero bueno, expectativas de que Europa no se digamos, expanda hacia los extremos, ¿no? Fundamentalmente a estos extremos que tienden a la balcanización y que tienden a la división y no a la unidad, ¿no? Así que bueno, Mira, un poco... Una frasecita, a Europa le queda un solo camino a mi manera de ver, que es disolver la OTAN, darle las gracias y que los gringos, los yanquis se vuelvan a Estados Unidos y recuperar a Rusia para Europa. Ese sería el escenario que todos aspiraríamos y que aplaudiríamos, y que sería el escenario más próspero para Europa. Está difícil, como vos decís, está difícil que eso se dé, pero bueno, ya veremos. Hoy el mundo puede girar para diferentes lugares y puede sorprendernos, ¿no? Así que, bueno, ese escenario, ¿quién te dice que no pudiera darse? Así que bueno, Luis, llegamos al final del programa. Te mando un fuerte abrazo, un saludo para vos. Espero que el jueves próximo nos encontremos nuevamente. A ustedes allá detrás de la pantalla, desde el Complejo Cultural Atlas, les agradecemos, nos acompañen una semana más. Les mandamos un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.